Ayer hicimos una clase donde hablamos de vectores, pero en realidad creo yo que poco y nada nuevo planteé, porque en realidad todo eso de seguro que lo han visto en física, ¿sí? Lo que sí, el énfasis que queremos darle es que la perspectiva nuestra es más bien matemática, así que no vamos a estar haciendo dibujos ni nada. De hecho, resulta bastante complejo esto de hacer dibujos ahora, porque nosotros vamos a trabajar hoy y mañana en este tema que se llama rectas y planos. Voy a decir acá voy a la sala de espera, el espacio. ¿Sí? Y voy a hacer un pequeño dibujito. Ya recién había dicho que no vamos a hacer dibujos, pero es un pequeño dibujo solo para explicar una idea. ¿Sí? Entonces, entonces, en este contexto yo voy a tener, todo lo que vamos a trabajar va a tener 3 coordenadas, ¿sí? X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear justamente la ecuación de la recta. ¿Sí? La recta nosotros la conocemos, ¿cierto? Lo que hemos trabajado con las rectas, pero diría infinidad de veces en contexto matemático. ¿Sí? Con la diferencia, ¿cierto? Que ahora esa recta va a estar en el espacio. Entonces, no va a tener una ecuación similar a la que nosotros conocíamos antes, ¿sí? Va a tener otro tipo de ecuación, ¿sí? Y nosotros vamos a plantear una ecuación, de hecho, que la vamos a llamar ecuación vectorial. Por eso es tan importante lo que vimos anteriormente, porque la vamos a describir en términos de vectores, ¿sí? Y a su vez, un plano, ¿sí? Un plano va a tener, voy a tratar de dibujar un plano por aquí. Ah, un plano también se va a describir con 3 componentes, en una ecuación que también va a ser distinta, ¿cierto? Me quedó harto feo mi plano. Y los planos en este contexto nosotros los llamamos, vamos a usar la letra pi, pero la pi mayúscula, para hablar de los planos. Y los planos obviamente van a contener vectores también. Y espérate que tengo que ir a la sala de espera. ¿Ya? Em, si bien vamos a plantear una ecuación vectorial también para el plano, en realidad vamos a trabajar con una ecuación general para el plano. Entonces vamos a escribir esta ecuación general, usualmente la escribimos AX más BI más CZ igual a D. ¿Se fijan? Entonces, esta misma forma era lo que tenían una ecuación, ¿cierto? Cuando estábamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Entonces, cada una de aquí viene una interpretación geométrica de esto que hicimos antes de resolver sistemas. Entonces vamos a decir, mira, un sistema de ecuaciones va a corresponder a resolver si es que existe, ¿cierto?, la intersección entre planos. ¿Sí? Eso. Pero esto, como mencionaba, es como una motivación general o sea, ni siquiera motivación, una explicación general de cómo vamos a plantear esto. Y como mencionaba, entonces vamos a empezar con rectas y vamos a definir las rectas en el espacio. Rectas, entonces. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de rectas, como decía, en el espacio, ¿cierto? Nosotros vamos a definir lo que es una ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Voy a partir con eso entonces. Voy a decir entonces forma vectorial. Vamos a decir entonces, sea pi un vector dado, ¿sí? Y viene llegando Diego. Y de un vector no nulo. No nulo. Entonces,
la recta, ¿cierto? Vamos a decir que la recta que pasa por P y que tiene dirección D, ¿sí? Ese vector D, o también podemos decir, dicho de otra forma, podría decir que es paralela al vector D, que tiene dirección D, ¿cierto? Entre paréntesis, paralela a D, se escribe, entonces voy a decir, la recta va a ser, la L va a ser entonces P más lambda por D, donde lambda pertenece a R. Ya. Eso entonces es una recta, de una vista, de una perspectiva vectorial. Esto, claro, tiene una diferencia, diría yo, sustantiva en relación a lo que es la recta que nosotros conocemos en el plano, ¿sí? Una partida porque la estamos definiendo en términos de vectores. Y segundo, porque no hablamos de una pendiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las rectas en R2? Decimos que una ecuación general es I igual a mx más n, ¿cierto? Una forma de escribir una recta, donde m es la pendiente, el número que multiplica la x. Acá, en cambio, hablamos de un vector. Ese vector nos da la dirección de la recta, ¿sí? Que sería ese D. Algo importante entonces que tengo que destacar es que pedimos que este vector que no sea nulo, ¿sí? Para que justamente tenga alguna dirección, ¿no? Voy a hacer un dibujito a continuación, o voy a volver atrás mejor te pido entonces, mira, aquí ya dibujé una recta, entonces voy a dibujar un vector director, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, ese podría ser, voy a dibujarlo más grande, mejor, más gordito. Esto entonces es su vector director. Podría ser así, o podría ser así, ¿cierto? Podría ser, podría estar, voy a dibujar varios casos. Podría estar sobre la recta o podría no estar sobre la recta. Podría ser chiquitito, ¿no es cierto? Podría ser muy largo, ¿sí? Porque en el fondo, se fijan, lo que quiero mostrar con estos dibujos es que en realidad el vector director, ¿cierto? Tiene que ser paralelo a la recta, ¿no? ¿Sí? Obviamente que no cualquier vector va a ser director. Por ejemplo, mira, este otro que está acá no es director, ¿sí? Lo que le da el vector, este vector justamente lo vamos a llamar vector director, y lo que le da es una dirección. Entonces me olvidó anotarlo acá. Y voy a decir entonces D, entonces se llama vector director. Diría porque es el vector que le da dirección. Entonces, como comentaba, algo interesante que de partida nosotros vamos a observar es que los vectores directores en una recta no son únicos, ¿sí? Y eso nos va a llevar entonces a que la expresión con la que yo escribo una recta no es única. Ya. Como dije, esta es una forma vectorial de la recta. Diría yo que es una forma muy general de escribir la recta y que resulta bien fácil para escribirla. El problema que tiene esta forma vectorial es que es poco operativa, diría yo. Cuando queremos trabajar, no sé, pues si yo quiero encontrar, no sé, la intersección entre una recta y un plano, si es que existe, ¿sí? Eh, no me resulta muy útil. Por eso entonces tenemos que plantear otras formas de ver la recta. Y eso es lo que vamos a hacer en la otra hojita. Entonces voy a plantear lo que se llama la forma
paramétrica. ¿Sí? En la forma paramétrica, lo que vamos a plantear es que, ahora, parto obviamente, disculpen, voy a volver atrás, voy a partir de usando esto, ¿sí? Es decir, voy a partir usando la forma vectorial. Se deduce a partir de la forma vectorial. Entonces voy a decir, sea X, y Z que pertenece a la recta. Entonces, te fijas, lo que tiene que suceder es que ese X, y Z tiene que verificar la ecuación de la recta. Tiene que ser igual a esto que acabo de escribir, ¿cierto? Que es el P más lambda por D. Ahora, el punto P, como mencionamos, el vector P pertenece, eso quiero destacarlo. Mira, otra cosa que quiero destacar acá, perdón, antes de continuar. Se fija, el P es un vector y es parte de la recta, ¿sí? El D, insisto, es la dirección y no necesariamente es parte de la recta, ¿sí? Ya, entonces como estaba diciendo, P es parte de la recta y D es la dirección. Para poder, ¿cierto?, hacer algo más operativo voy a tener que igualar componente a componente. Entonces les voy a dar nombre a ese P. Voy a decir entonces, ¿dónde? Voy a decir el P es, vamos a ver un ejemplo después que terminemos de presentar esta forma. Llamémoslo X0, porque no voy a inventarnos una cosa tan rara. X0, Y0 y Z0. ¿Sí? Y mi vector D va a ser, digamos, D sub 1, D sub 2, D sub 3. No, no puede tener más de 3 componentes, ni menos de 3 componentes, ¿cierto? Porque estamos en el espacio. Entonces, lo que tenemos entonces es que el X y Z es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más el lambda, por el D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Y eso entonces lo que va a implicar, y aquí lo que vamos a hacer es igualar componente a componente, quiere decir que la X va a ser, y esto se acuerdan que lo comentábamos eh, en la clase pasada, porque lo que voy a hacer entonces es decir, son iguales, entonces quiere decir que todas las X son iguales, todas las Y son iguales, y todas las Z son iguales, derecha con izquierda, ¿sí? A la derecha, ¿cierto? Tengo que hacer la operación porque tengo X sub 0 más lambda por T sub 1, y va a ser Y sub 0 más lambda por D sub 2, y el Z va a ser Z sub 0 más lambda por D sub 3. Ya, no vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Enseguida, pero primero tengo que plantear la tercera forma, que es la que usualmente también es muy común que aparezca la recta, y es la que se llama la forma simétrica. Después de eso, vamos a ver ejemplos donde vamos a estar, para distintos casos, ¿cierto? Vamos a obtener las ecuaciones de la recta y la vamos a presentar en su forma vectorial, paramétrica y simétrica, ¿sí? Eso vamos a hacer a continuación. Ya. Entonces, insisto que la forma simétrica, entonces, la forma paramétrica es la que acabamos de obtener. A todo esto, ¿les hace sentido el nombre paramétrica? Dirían que son paramétricas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en cálculo y trabajamos con las coordenadas paramétricas? Fíjate, justamente aquí, y aquí tengo 3, porque estoy en el espacio. Entonces aquí justamente tengo X y Z, y todas están escritas en términos de un parámetro que es el lambda, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Lo que describimos es una recta. Por eso tienen esa forma. Entonces, todas las rectas en forma paramétrica se escriben así. Obviamente que también podría escribir en forma paramétrica otras curvas, ¿cierto? No sé, una esfera, por ejemplo, ¿sí?
Eso también sería parte de R3. Eso de hecho, usualmente en realidad tienen otro nombre y se llaman las coordenadas cilíndricas en contexto de cálculo. Pero eso, como dije, no es tema nuestro en realidad, pero sí seguramente lo van a ver en Math 013. No, esa era la forma paramétrica. Entonces ahora voy a ir a la forma simétrica. Y la forma simétrica lo que hace es partir de la forma paramétrica y lo que hacemos es despejar lambda en cada una de esas ecuaciones. Vamos a decir entonces, despejamos lambda en cada ecuación. Mira, la primera tenía x es igual a x sub 0 más lambda por d sub 1. Entonces, cuando despejo lambda, me va a quedar x menos x sub 0 dividido en d sub 1. La segunda era igual a i sub 0 más lambda por d sub 2. Entonces, el lambda me va a quedar x menos x sub... nada que ver, pues i menos i sub 0. Estaba mirando lo de arriba y me distraje. Y menos i sub 0, todo eso dividido por lambda. Aquí escribí mal esto, me comí el d por d sub 2. Y la última, z es igual a z sub 0 más lambda por d sub 3. Despejo el lambda y me da entonces z menos z sub 0. Me quedo. Tengo unas hojitas aquí que me están molestando. Ya. Z menos z sub 0 y todo eso dividido por... Espera, que aquí ya de nuevo me pifié, perdón. Acá en la segunda es dividido en d sub 2. Y en la tercera va a ser z menos z sub 0 dividido en d sub 3. Entonces, de estas tres ecuaciones, lo que hacemos es igualar las... Te fijas que en las tres tengo lambda. Entonces, de estas puedo... Obviamente que son iguales. Entonces voy a escribir x menos x sub 0 partido por d sub 1 es igual a i menos i sub 0 dividido en d sub 2. Y eso va a ser igual a z menos z sub 0 dividido en d sub 3. Y esas son justamente lo que llamamos las ecuaciones simétricas. ¿Sí? Ya. Y esas son las fórmulas entonces de las ecuaciones y con eso ya estamos listos para ponernos a hacer al menos algunos ejercicios donde vamos a encontrar las ecuaciones, ¿cierto? De estas rectas, ¿sí? Después igual tenemos que plantear algunas otras cosas, como por ejemplo lo que son las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, las distancias que hay entre rectas y punto recta y qué sé yo. ¿Sí? Vamos a ver unas fórmulas al final que también resultan interesantes. Ya, entonces vamos a partir. Voy a decir lo siguiente. Cambio de hojita y ya empezamos, ¿cierto?, con los ejercicios. Y el primero que vamos a hacer lo siguiente. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1, 2, 3. Sí, esto voy a hacer acá. A igual a 1, 2, 3 y B voy a decir voy a
voy a decir menos 1, 0, 1. Sí, vamos a partir con eso más simple. Después vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero con vectores, con otro tipo de vectores, y porque hay algo que tengo que comentar, sobre todo lo que necesito comentar. Aquí voy a hacer una observación después. Tarararán. Lo voy a dejar pendiente que aquí, y bueno, lo podría escribir al tiro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a escribirlo al tiro. Perdón, lo voy a escribir más arribita. Voy a decir, ¿qué pasa si d sub 1 es igual a 0, o d sub 2 es igual a 0, o d sub 3 es igual a 0? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el vector director no puede ser el nulo? Pero sí podría suceder que alguna de las componentes del vector director sea 0, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cómo vamos a escribir esas ecuaciones simétricas? Eso es lo que vamos a ver en el segundo ejemplo. Pero en este caso vamos a partir con algo más simple. ¿Ya? Ya. Entonces, tengo dos puntos. ¿Se acuerdan que, insisto con la idea, cuando nosotros antes teníamos este tipo de problema, lo que hacíamos, ¿cierto?, era escribir calcular la pendiente. Así. Ahora no tengo una pendiente. Lo que tengo, ¿cierto?, es el vector director. ¿Cómo voy a calcular la dirección? Bueno, la calculo de la dirección la voy a calcular con el vector. Voy a decir, entonces se tiene que el vector director de esta recta va a ser el AB. Puedo escribir el AB o el BA, ¿cierto? Porque no me interesa el sentido, me interesa la dirección. El vector que es el AB. Entonces voy a decir menos 1, ¿cierto? Estoy restando componente a componente. 0 menos 2 y el 1 menos 3. Y eso va a ser entonces menos 2, menos 2, menos 2. Ese es mi vector director. Entonces, la ecuación vectorial. Insisto que esta es la más fácil de todas. La escribo, ¿cierto? Tal cual, usando el A o el B. Entonces voy a decir, esto va a ser 1, 2, 3. Voy a elegir el A más lambda por el menos 2, menos 2, menos 2. Si fijan, esa ya tengo lista mi ecuación vectorial. Lo que sí tengo que agregar ahí, que me faltó, es que el lambda está en R. ¿Sí? No es un lambda a todo esto, son infinitos lambdas. Entonces, mientras distintos valores de lambda, voy a tener distintos puntos de la recta. ¿Sí? Creo que después, a todo esto, en forma vectorial, también puedo escribir una recta en el plano. ¿Sí? No es común, pero lo podría hacer. Ya. ¿Cómo obtengo la ecuación que dijimos que son las paramétricas? Las ecuaciones paramétricas, me quedó fea esa, Las ecuaciones paramétricas, ¿cierto?, se obtienen igualando las componentes despejando en realidad las componentes para el X y Z. Para el X, entonces voy a tener 1 menos 2 lambda. Para el Y voy a tener 2 menos 2 lambda. Para el Z voy a tener 3 menos 2 lambda. Con el lambda, ¿cierto?, en R. Y ahí tengo entonces mis ecuaciones paramétricas. Y las simétricas, ¿cierto?, dijimos que se obtienen despejando el lambda. Entonces aquí voy a tener x menos 1 dividido en menos 2 igual a y menos 2 dividido en menos 2 igual a z menos 3 dividido en menos 2. Se fijan, ahora el lambda no está, no se ve. En realidad existe igual, te fijas, porque, pero está con explícito, ¿cierto?, en el caso de las ecuaciones paramétricas y vectorial, y en cambio en la simétrica en realidad está en forma implícita.
Y eso. Ahora también yo a veces lo he visto también que escriban, mira, me voy a cambiar a la otra hojita para escribirlo de otra forma. Yo también he visto a veces que lo escriben así. Voy a escribirlo acá. Voy a decir entonces, o bien, lo escriben 1 menos x partido por 2. El otro era 2 menos y partido por 2. Y es igual a 3 menos i partido por 2. Es exactamente lo mismo. Algunas personas lo prefieren escribir así, ¿cierto? Porque, no sé, molesta decir el menos 2 en el denominador. Usualmente en el denominador nunca escribimos los signos menos. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que uno tiene que observar, ¿cierto? Es que ese signo menos 2, ¿cierto? En realidad pasó al numerador, en los tres casos. ¿Estamos? Au. Ya, entonces, nos gustaría que hiciéramos algo muy similar ahora con este segundo ejemplo. Pues, voy a decir, pero podría hacerlo, aquí perdón, voy a cambiar, llegó Daniel. Aquí, voy a hacer un cambio acá porque voy a decir, determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, tutun, 2 puntos, y esto va a ser el caso A. Entonces ahora vamos a hacer un B, un segundo ejemplo. Entonces aquí voy a decir B, y voy a dar otros puntos. B, entonces voy a decir, este punto A va a ser, digamos, menos 1, 2 y 2. Y mi punto B va a ser 1, 2 y pongámosle 5. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos comentando anteriormente, cuando escribo la ecuación, perdón, ante todo, necesito la dirección, ¿sí? Y vamos a escribir el vector director, ¿cierto? Lo escribo como, puedo escribir AB, ¿cierto? O puedo escribir BA, me da lo mismo. Yo voy a escribir AB, voy a escribir entonces 1 menos, el menos 1 me da 1 más 1. 2 menos 2 me da 0. Y el otro es 5 menos 2 va a dar 3. Entonces, 2, 0 y 3. Este es el tema que estaba comentando yo recién, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos analizar en particular, cómo lo vamos a escribir cuando tengamos las ecuaciones simétricas, ¿ya? A eso apuntamos con este ejemplo. Ya, entonces me voy a ir a la otra hojita para escribir las ecuaciones, ¿sí? Entonces tengo las ecuaciones vectoriales. O la ecuación vectorial es una sola en realidad. La ecuación vectorial es una, las ecuaciones paramétricas son 3. Entonces la recta L se va a escribir, insisto con esto, yo puedo elegir el A o puedo elegir el B. Yo voy a elegir el B. Y voy a decir entonces que tengo el 1, 2, 5, ¿sí? Más el lambda, ¿sí? En realidad no es que siempre usemos la letra lambda, podríamos usar otra. Pero como estamos recién empezando, sigamos usando lambda. Los ejercicios que van a ver después, cuando hablemos de más de una recta, ahí sí que sí tengo que usar parámetros distintos. Y mi vector director, ¿cierto? Dijimos que el 203. 203. Y el lambda, ¿cierto? Está en R. Y esto comentábamos, ¿cierto? Lambda es para todo. Acá en este caso yo no tengo ningún problema. Todo funciona bien. ¿Sí? No tengo problema. Ya, entonces ahora vamos con las ecuaciones que se llaman paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Entonces, en las ecuaciones paramétricas lo que hacemos es escribir la x y la z en forma separada. Entonces escribo la x como 1 más 2 lambda. La y, fíjense que la y queda solamente 2, porque el lambda, el vector director, la segunda componente es 0, entonces 0 por lambda me da 0.
Y la z me va a quedar 5 más 3 lambda. ¿Sí? Y el lambda, como había mencionado, está en R. Claro, para el caso de la I, el lambda en realidad no se está usando porque en realidad es constante. Pero para los otros obviamente que sí. De todas maneras, ¿cierto? Tiene que ir con el lambda, ¿no? O el parámetro que uno le haya dado por el nombre. Y ahora viene el tema con la simétrica. Las ecuaciones simétricas lo que hace entonces es relacionar, ¿cierto? Estas tres ecuaciones despejando el lambda, ¿sí? Entonces, para la primera, ¿cierto? Yo voy a escribir 1 menos, perdón, x menos 1 dividido en 2. La segunda no la vamos a considerar, porque si no tendría que estar dividiendo por 0, ¿sí? Y eso no lo vamos yo no lo vamos a escribir ni de broma, ¿sí? Voy a usar entonces ahora la tercera. Y voy a decir entonces z menos 5 dividido en 3. Pero aquí yo tengo que agregar algo, porque la i, se fijan, no puede ser que no la mencione. Entonces aquí lo que agrego es punto y coma igual a 2. ¿Sí? Y esas son entonces nuestras ecuaciones simétricas. Ahora, igual, fíjate que yo lo he visto, te lo prometo que ha sido como que casi me siento que me sangran los ojos de verlo. He visto que algunas personas escriben, incluso lo he visto en algunos apuntes, i menos 2 dividido en 0. Y lo enchufan, ¿cierto? Aquí. Eso nosotros decimos que no. No, ni de travesura. ¿Sí? Más bien, la forma correcta de escribir las ecuaciones simétricas es esta. ¿Sí? Donde yo explicito, ¿cierto? Que la i es igual a 2. Porque tampoco, si yo no incluyo el i igual a 2, se podría interpretar como que fuera cualquier cosa la i. Y de hecho, si la i fuera cualquier cosa, o cualquier valor en realidad no va a ser una cosa, en realidad no sería una recta, sería un plano. ¿Sí? Por eso entonces es tan importante esto de especificarlo. Ya. Profe, tengo una Dígame, duda. dígame. En el ejercicio 1 ocupó el A y en el B, o sea, y en el 2 ocupó el B. No sé si me explico. ¿Eso da Sí, lo mismo da el lo que mismo, ocupemos? da lo mismo, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Lo que sí va a suceder que las rectas se van a ver distintas. Las formas de las rectas, no, pero eso es justamente lo que pasa. Las formas de las rectas no son únicas. Entonces, claro, se va a ver distinta la recta, pero es la misma. Entonces da lo mismo lo que ocupemos. Van a estar bien Exactamente. las dos. Van a estar bien las dos, exactamente. Ya. Eso entonces es el tema. Ahora, y eso lo voy a escribir como una observación. Creo que es importante de escribirlo como una observación. Y voy a decir entonces, observación, la ecuación de una recta no es única. ¿Ya? Va a depender mucho de elegir el A o el B, escribí el vector director como AB o lo escribí como BA. Da lo mismo, da lo mismo, porque igual es una dirección. ¿Te fijas? Así es que, bueno, y eso también nos va a pasar con las ecuaciones del plano, ¿cierto? Que las vamos a poder escribir de distintas formas. Ya, entonces ahora pasemos con esto ya vamos a pasar a lo otro que habíamos comentado, que íbamos a hablar, de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Vamos a hablar entonces ahora de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Perpendiculares. Y, ouch. Ay, ay, espérame. La es. Y
Lo que vamos a plantear a continuación es que vamos a dar en forma general, ¿cierto? En la forma vectorial, dos rectas. A todo esto, otra, pucha, lo comenté hace un rato, pero no lo escribí, pero lo quiero seguir, comentar de nuevo. Voy a retroceder atrás. Aquí. Se fijan, en este contexto, yo estoy observando, ¿cierto? Que tengo tres formas de escribir una recta. En forma vectorial, en forma con estas ecuaciones paramétricas o con estas ecuaciones simétricas, ¿sí? Em, y ustedes tienen que familiarizarse con las tres, porque en los ejercicios es muy común que esto va a ir cambiando. Entonces te van a decir, sea la recta, y te la van a dar en forma simétrica, sea la recta y te la van a escribir paramétrica, o sea la recta y te la van a dar vectorial. ¿Sí? Entonces, las tres formas hay que conocerlas. ¿Sí? Si bien es cierto, en este tipo de ejercicios, creo yo, según mi opinión, la forma más fácil de escribir una recta es la forma vectorial. ¿Sí? Pero diría yo que la más operativas, ¿cierto? De estas son las paramétricas y las simétricas, ya sea cuando tengas que, no sé, encontrar la intersección entre una recta y un plano, calcular alguna distancia, por ejemplo, cosas así, ¿no? Vamos a volver con ese tema un ratito más, con las distancias. Ya, entonces voy a decir acá, sean, me acordé de eso porque justamente ahora voy a decir sean L1 y L2. Entonces las voy a escribir de forma distinta. Voy a decir entonces y las voy a escribir en forma vectorial. Voy a decir sea L1 y voy a escribir, mira, voy a escribir que tiene un punto P más S. Voy a usar el lambda de nuevo, perdón. Lambda. Lambda por D sub 1. Voy a ponerlo así. Ese es mi vector director, el D sub 1 ahora. Era un gorrito, o no es gorrito en realidad, es una flecha. Y L2, voy a decir L2, voy a decir que tiene un vector P, llamémoslo Q más lambda, usemos otra letra, alfa, ¿sí? D sub 2, ¿sí? Entonces, voy a decir entonces estas son dos rectas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las rectas son paralelas, ¿cierto? A todo esto no lo puse, pero me lo voy a poner acá. El alfa y el lambda son números reales, ¿cierto? Son los parámetros asociados a esto. Entonces voy a decir, L1 es paralela con L2, ¿cierto? Esta relación, ¿cierto? Que llamamos paralela. Sí, los vectores directores son paralelos. Eso es lo que tienen que verificar. Y por tanto, si son paralelos, quiere decir que el D sub 1 es igual a un número, ¿cierto? Por el otro. ¿Sí? No sé, llamémoslo, por ejemplo, S. ¿Sí? Y vamos a decir entonces aquí, perdón, voy a borrarlo de nuevo, lo voy a borrar porque quiero hacer énfasis en esto. Existe S en R tal que D sub 1 es igual a S por D sub 2. Pues bien, es distinto al caso del alfa y el lambda porque esos son para todos. En este caso, ese 2 me quedó medio raro. Lo que quiero decir con esto entonces es que uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Y a su vez voy a decir que tengo que las rectas son perpendiculares si los vectores directores son perpendiculares entre sí. Y esto, según lo que vimos en la clase pasada, es que el producto punto entre ellos es igual a 0. Me basta con eso para saber entonces que son justamente perpendiculares. Ya.
Vamos entonces ahora a ver algún ejemplo. Mm, ya. Vamos a decir entonces, vamos a hacer un ejercicio de los que tengo aquí. Voy a para allá. Voy a hacer entonces ejercicio. Y primero, entonces voy a decir, escriba la ecuación de la recta. Voy a decir entonces, escribe la ecuación de la recta. Que es paralela a la recta, no, los dos puntos están de más, a la recta, y esta la voy a escribir en forma simétrica. Y voy a escribir x menos 2 dividido en 1, perdón, x menos 3 dividido en 1, igual a y menos 2 dividido en 2, igual a z más 3 dividido en 3. Y aquí me falta algo. ¿Y qué pasa por el origen? Mira, no estoy segura que si fue este, pero creo que en algún certamen yo puse un ejercicio muy similar a esto. El año pasado o el año antepasado, no me acuerdo. Eh, y es muy simple. Y se confundieron mucho. Para mí era como así como un regalo en la mitad, ¿cachai? Pero se confundieron mucho por esto que pasa por el origen. ¿Sí? Eso causó mucho así como, ¿y qué es eso más o menos? ¿Cómo se come? No sé. No supieron. Ah, bueno, cosas que pasan. Em, entonces, eh, ¿qué tipo de ecuaciones son estas? Estas son las ecuaciones que llamamos simétricas. La gracia de las ecuaciones simétricas es que en el denominador tengo de inmediato el vector director, que es lo que comentábamos que es necesario para hablar de rectas paralelas. Ahora, en el caso de de rectas paralelas, em, perdón, voy a retroceder a continuación, a lo que estaba antes. eh, yo no necesito escribir el vector director como multiplicado por algo, puedo usar el mismo vector director, ¿sí? Eso lo voy a escribir como una observación aquí. Observación y la voy a escribir acá. Voy a escribir acá. Voy a decir entonces, en el caso de rectas paralelas, puedo usar el mismo vector. Director, por supuesto. ¿Sí? Entonces aplica, ¿cierto? Cada vez que me pidan la ecuación de la recta paralela a esta otra. ¿Sí? Uso el mismo vector director. Lo que yo diría como recomendación, ¿cierto? Y como dije, el vector director está en el denominador, también eso lo voy a escribir como una observación. En las ecuaciones simétricas,
el vector director está, no sé si está la palabra como en el denominador. Será como raro. Entonces aquí hay que tener varias preocupaciones. Primero, como mencionábamos hace un rato, si tuviesen el denominador a lo mejor un -1, por ejemplo, alguien podría escribir el numerador 3 menos x, entonces hay que estar atento a eso. Otra cosa también, que yo en este caso lo escribí así textual, x menos 1, perdón, x menos 3 dividido en 1, pero también podría haberlo escrito así, sí, x menos 3, y no escribir nada en el denominador, porque uno piensa, bueno, es que en realidad es redundante decir dividido por 1, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Yo lo quise escribir de esa forma para destacar justamente que el vector director está ahí y es ese 1. ¿Sí? Ya, entonces vamos a la otra hojita, porque estoy lista para escribir la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Uy, voy a escribirlo con negro. La ecuación de la recta, la ecuación vectorial, va a ser entonces, ¿por dónde pasa esta recta? Por el origen, 0, 0, 0. Más lambda por el vector director. ¿Cuánto dijimos que es el director? 1, 2, 3. Ese es entonces mi vector director. ¿Cuál es la ecuación? Las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son x igual a lambda, y igual a 2 lambda, z igual a 3 lambda, lambda en R. ¿Cuáles son las ecuaciones simétricas? Sería entonces x partido por 1 igual a y partido por 2 igual a z dividido en 3. Y eso sería entonces, como decía, la simétrica, las paramétricas y la ecuación vectorial. ¡Tarán! Ya. ¿Vemos otro ejercicio? Salgámonos un poco de esto de paralela y perpendicular y veamos otro ejercicio que me interesa a mí mucho que lo analicemos y el siguiente. Y voy a decir entonces, sean L1, voy a escribir bajito mejor, vamos a presentar dos rectas, L1 que tiene ecuaciones -1, 3, 1, más voy a escribir S como parámetro, como empezamos, dijimos que vamos a empezar a escribir algunos parámetros distintos, S voy a decir 4, 1, 0, es el vector director, por 4, 4, 1, 0, espérame, 4, 1, 0, sí, S en R. Después decir L2, L2 va a ser otra recta y va a tener el punto menos 13, menos 3, menos 2, más S, más T, perdón, veo otro nombre, por 12, 6 y 3. Ya. Entonces voy a preguntar, y aquí voy a llamar este parámetro TNR. Sí, entonces, esta es una observación que estaba comentando creo hace un ratito. Si yo tengo dos rectas, los parámetros tienen que tener nombres distintos. Si fuera el mismo parámetro, en realidad estaría complicando este tema. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, es claro que estas rectas no son paralelas, ¿cierto? No son paralelas. ¿Sí?
los vectores directores, ¿cierto? Los voy a destacar ahora. No son múltiplos uno del otro, ¿cierto? El 410 es imposible que lo escriba como algo por el 1263. Y a su vez también el 1263 no lo puedo escribir como un número por el 410. ¿Sí? Entonces no son paralelas las rectas. Entonces lo que vamos a hacer acá es determinar, vamos a encontrar la intersección. ¿Sí? Entonces mira, te fijas, y esto era el comentario que estaba haciendo hace un rato, te fijas qué poco operativo es esta DL1 y L2. Es muy poco operativa la definición. Yo, ¿cómo encuentro ese punto? ¿Te fijas? Entonces, necesito pasar a algo que sea más práctico, más manejable, ¿cierto? Que son justamente las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Entonces voy a escribirla voy a escribirlo con más detalle, perdón. Voy a escribir entonces aquí, pasamos a las ecuaciones paramétricas, voy a decir. A las ecuaciones paramétricas. Y creo que me voy a cambiar de hojita al tiro, porque si no me voy a quedar cortita de espacio. ¿Ya? Me voy a la otra hojita. Entonces, para el L1 y voy a hacer lo mismo con el L2. Entonces voy a decir, para el L1 tengo, en la X tengo menos 1 más 4S. Menos 1 más 4S. Para la Y tengo 3 más S. Para la Z tengo 1. ¿Sí? Esto es para, voy a encerrarlo en una cajita, porque eso es para L1. Ya. Y ahora voy a escribir lo mismo para L2. La S obviamente que es un número real. Ya, voy a L2 y en la L2 tengo, para la X tengo menos 13. Más 12T. Ya estaba media turnia. La Y es menos 3 más 6T. Menos 3 más 6T. La Z es menos 2 más 3T. ¿Qué hago ahora? Lo contemplo esto, lo contemplo, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro. Fíjense que tengo 6 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? 5. La X, la Y, la Z, la S y la T. 6 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces, pero aquí hay un tema, ¿te fijas? Porque en algunos ejercicios, todo esto como mencionaba hace un rato, vamos a escribir un sistema, vamos a escribir esto en sistema matricial. Pero en realidad en este caso es algo muy simple, porque yo lo que estoy buscando es X y Z. Para la recta L1 voy a determinar algún parámetro S. Para la recta L2 voy a determinar algún parámetro T. ¿Sí? Un punto, un parámetro. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces empiezo a observar y me doy cuenta que hay una ecuación muy simple en L1, que es ese que dice z igual a 1. El punto, si es que existe la intersección, en este caso nosotros ya establecimos que la intersección tiene que existir porque las rectas no son paralelas. ¿Sí? Insisto, voy a escribir acá, no son paralelas. Si ya no son paralelas, se intersectan en alguna parte. ¿Sí? Ya, entonces voy a tomar esas dos ecuaciones que estaba mencionando. El punto X y Z en la recta L1 tiene que ser el mismo punto X y Z en la recta L2. Entonces las voy a igualar.
Voy a decir entonces, 1 es igual a menos 2 más 3t. Eso quiere decir que ya encontré el t, ¿sí? Significa entonces que el 3t va a ser igual, pasa sumando a 3, ¿cierto? Y entonces el t es igual a 1. Encontré el t. Ya. Tengo que comprobar esto, ¿sí? Si yo empiezo a reemplazar ahora, ¿cierto? Mi punto, ¿cierto? Hasta ahora el punto de la intersección, P lo voy a escribir acá L1 intersección L2. Ese punto P va a tener componentes X, Y y Z. La Z ya sé que vale 1. Entonces, quiero empezar voy a terminar de calcular esto, pero después tengo que comprobar. Después vamos a comentar por qué es tan importante comprobar. Voy a calcular la X. La X sería menos 13, el T vale 1, más 12, entonces me da menos 1. Entonces sería menos 1. La Y, tengo menos 3 más 6, y eso me da 3. Se fija que en realidad el tema, y eso tendría T, el tema de por qué necesito comprobar es porque lo único que he hecho hasta el momento es usar la recta L2 y tengo que comprobar con L1, ¿sí? Tengo que comprobar con L1. Entonces, como mencionaba, la X que encontramos recién fue ¿cuánto era? Menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, ahora lo voy a comprobar con esto y voy a escribir menos 1 más 4S. ¿Qué significa eso? Que mi S vale 0. Si el S vale 0, lo compruebo en la Y. Voy a decir entonces, ¿cuánto era la Y? 3 igual a 3 más 0. Me funciona. Perfecto. Entonces el menos 1, 3, 1 es el punto. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en esto de comprobar? Porque podría haber sucedido también, podría suceder, si yo no me... Podría suceder que las rectas, por ejemplo, no tuvieran intersección. ¿Sí? Insisto que en este caso nosotros ya estábamos seguros que tenía intersección porque las rectas no son paralelas. Pero en otros casos, sobre todo, por ejemplo, si estoy hablando de plano, por ejemplo, la intersección entre un plano y una recta, podría ser que no fuera tan evidente. ¿Sí? Eso. Eso es. Para terminar, yo creo que ya estamos terminando. Yo habíamos comentado, vamos a dejar todo el tema de rectas hoy día y mañana vamos a hablar de plano. Estaba pensando que podíamos hacer un ejercicio. Mira, voy a hacer un dibujito en R2. Lo dibujo en R2 porque insisto que en R2 me sale más fácil dibujarlo. Y quiero mostrar un ejemplo de una recta vectorial en R2. Y que de hecho lo vamos a comentar también después en R2, voy a decir. Entonces voy a decir, sea la dirección, voy a tomar este, voy a tomar 1, 2. ¿Sí? Entonces voy a escribir la recta L. Partamos con algo bien simple. Vamos, 0, 0 más lambda por 1, 2. Lambda en R. Una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Y es una forma vectorial de la recta. Entonces, mira, voy a decir que aquí tengo el 1, 2, 3, 4. Aquí voy a escribir el 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y debería haber puesto también números negativos, ¿cierto? No me alcanzó acá el dibujito, pero vamos a ir intuyendo. Entonces, si el lambda es igual a 0, ¿qué es lo que pasa con eso? Si el lambda es igual a 0, entonces lo que yo tengo, ¿cierto? Es el origen. Si el lambda es igual a 1, voy a tener entonces 1 por 1, 2, voy a tener ese punto. Si digo que el lambda es igual a 2, voy a tener entonces 2 por 1, 2, que va a ser 2, 4. ¿Son esos puntos nada más? No, porque si yo digo, por ejemplo, que el lambda fuera, no sé, raíz de 2, si fuera el lambda un medio,
entonces voy a tener todos estos puntos, ¿cierto? Se van a ir generando en mi recta. Si tomo, me está quedando entera chueca. Si yo tomo entonces un número negativo, ¿cierto? Voy a ir construyendo hacia el otro lado, ¿sí? Y por eso entonces finalmente nosotros decimos que cuando tengo una recta, ¿cierto? Nosotros lo que dibujamos es un... Me quedo entera chueca, ¿eh? Ahí me pifié caleta en esas partes. Bueno, pero caleta me pifié. Bueno, voy a tratar de enderezarlo un poquito. Ya, ahí, vámonos ahí. Entonces cuando tenemos una recta, ¿cierto? Nosotros lo que decimos es que tengo... Voy a borrar estos puntitos para hacerlos más bonitos. Estamos con los puntos encima de la recta, ¿sí? Ahí los voy a dibujar bien. Entonces, insisto con esto, lo que estamos viendo es la forma, una forma distinta de ver las rectas que en forma vectorial. Ya. Sí, eso es entonces el tema de las rectas, ¿sí? Y su forma vectorial. Ahora, en el contexto de planos, yo creo que podríamos pasar al tema de planos ya. Voy a adelantar algo de planos. En el contexto, voy a escribirlo como... Si hablamos de planos en el espacio, si bien es cierto que también los planos van a tener una forma vectorial de... tienen una forma en el espacio, no, espacios en el espacio, si bien tienen una forma vectorial, en realidad nosotros la forma que estudiamos del plano es una forma general, ¿sí? Vamos a decir entonces que primero vamos a decir que se denotan y usamos la letra pi, pero la pi mayúscula, es decir, más grande. Y vamos a decir que su forma general es... Y voy a escribir AX más BI más CZ igual a D. Esa es la forma general de un plano. Entonces, quiero comentar lo siguiente. Si yo dijera I igual a 2X, y yo pensara, esta es una recta en el espacio, pues no, no es una recta en el espacio, esto es un plano. ¿Sí? En el espacio esto corresponde a un plano, que sería justamente, se fijan ustedes que si yo digo, voy a tratar de hacer un dibujo, a ver si lo puedo hacer. Difícil que me salga el dibujo. Simple. Nunca me quedan muy bien estos dibujos en el plano, en el espacio, perdón. Digo entonces que esta vale la X, la Y y la Z. La Z es 0, ¿se fijan? Perdón, no, la Z no es que sea 0, la Z es cualquiera. Entonces, si yo digo que tengo X igual a, Y igual, perdón, a 2X, voy a tener un plano que va a verificar siempre eso, cualquiera que sea el Z. ¿Cómo sería el plano? Yo digo que esto vale, la X vale 1, por ejemplo aquí, esto va a valer 2. Si la X vale 2, esto va a valer 4. Sería un plano como así. Sí, entonces creo que una de las cosas más difíciles en este contexto de rectas y planos en el espacio es cambiar el switch, de dejar de pensar que una recta se escribe de la forma mx más n, porque en el contexto nuestro, ¿cierto? En el contexto que estamos hablando ahora, de esto de planos, ¿cierto? Los planos tienen esta forma y las rectas se escriben en forma vectorial. En forma vectorial o bien, como mencionaba, en forma paramétrica o simétrica, ¿sí? Eso. Y en la próxima clase voy a comentar ahora qué es lo que vamos a hacer, pero no vamos a partir con eso ahora, lo vamos a explicar nomás, mañana también lo vamos a explicar. Vamos a construir la ecuación de un plano y la forma más importante, diría yo, que uno tiene que conocer es la siguiente.
vamos a tomar 3 puntos en el plano, ¿sí? Hay un dicho muy antiguo que dice justamente que 3 puntos definen un plano, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a construir 2 vectores sobre el plano, ¿sí? Y un tercer vector que va a ser, lo voy a dibujar para el otro lado, perpendicular al plano, ¿sí? Porque un plano tiene una característica importante, que es lo que se llama un vector normal, ¿sí? Obviamente que dentro de un plano voy a tener infinitos vectores, ¿sí? Entonces no va a tener una característica similar como en las rectas, que sea un vector paralelo al plano. Entonces voy a decir que se caracterizan con un vector normal, un vector que llamamos normal, llamamos n, usualmente lo notamos con esa letra n. Decimos que ese vector normal es perpendicular, ¿cierto?, al plano pi. Eso. Y entonces en la próxima clase vamos a plantear este procedimiento, ¿cierto?, para construir la ecuación del plano. Y ya con eso en realidad podemos hacer cualquier ejercicio. A veces puede ser que me den los 3 puntos y yo tenga que construir un plano. A veces me dicen, mira, hay 2 vectores o 2 rectas que están en el plano, y entonces uso los vectores directores, o los vectores, no, puedo usar los vectores directores, ¿sí?, para encontrar normal. Después vamos a establecer cuál es la relación entre planos paralelos y planos perpendiculares, y a su vez también lo que vamos a llamar, ¿cierto?, la relación entre rectas paralelas recta versus plano paralelo, plano versus rectas perpendicular, ¿sí? Eso vamos a hacer, y terminamos con el tema de distancia. Que como mencionaba, son 3 distancias las que vamos a plantear, que son la punto recta, punto plano y distancia entre rectas. Pero ese tema de distancias y los planos lo terminamos entonces mañana. ¿Estamos? Turun. Voy a terminar de